Ok, de eso se va a tratar el estudio. Ok. Dice, como repaso, nos pide aquí que completemos el esquema de las divisiones. Son las divisiones que hemos estado estudiando. El 1 era, Biografía, el 2, historia, el 3, cartas paulinas, el 4, cartas generales, 5, profecías. profecía. Y los libros de biografía son, Cuatro. ¿de qué libro a qué libro? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el de historia, Hechos. y los libros de las cartas de Pablo. Romanos a Ajá. Y en las cartas generales, ¿de qué libros? De Hebreos a Judas. Y en profecía, ok. Y luego nos vuelve a pedir los números de los libros. En biografía, ¿cuántos libros son? 4. En historia, en las epístolas de Pablo, y en las epístolas generales, y en la de profecía, y en total son. ¿Y qué relación con Cristo tiene la biografía? Cristo visto Manifestado. Y el de historia, Cristo proclamado, las cartas paulinas, Cristo explicado, y las generales, Cristo explicado, y profecía, victoria final de Cristo. Está bien. Ok, dice, en esta lección, ay, tengo sucios los lentes. Dice, en esta lección aprenderemos lo concerniente. En esta lección aprenderemos lo concerniente al autor y los escritores del Nuevo Testamento. Al autor y los escritores. Ven que está diferenciando, ¿verdad? Sí. El autor y los escritores. Tanto las escrituras del Nuevo Testamento como las del Antiguo tienen un solo autor. Por esto decimos que la Biblia es la palabra ¿de quién? de Dios. Así es. Si Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, por lo tanto el mensaje de la Biblia es el mensaje de Dios. En la lección 9 veremos pruebas de que Dios es el autor del Nuevo Testamento. ¿Cuál frase de 2 a Timoteo 3:16 afirma que Dios es el autor de la Biblia? Entonces vamos a leer segunda. ¿Es de Timoteo o a Timoteo? 3:16. 2 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la Trinidad. Dios fue manifestado 2 Timoteo 3:16. o nos contó en primera. El que lo encuentre primero le vamos a dar un regalo. La escritura es inspirada por Dios No se vale. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces dice aquí, a ver, ¿nos ayuda a leerlo otra vez, pastor? Diga la pregunta para que la capten. Dice la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Acá está. Dice, ¿Cuál es la frase? si Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, por lo tanto, el mensaje de la Biblia es el mensaje de Dios. En la lección 9 veremos pruebas de que Dios es el autor del Nuevo Testamento. ¿Cuál frase de 2 Timoteo 3:16 afirma que Dios es el autor de la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. A ver. Entonces leámoslo una última vez todo completo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para corregir, para Instruir en justicia. Amén, así es. Entonces aquí estamos viendo que la escritura, el autor es Dios. Dice, conocemos los nombres de 8 hombres que Dios utilizó como escritores del Nuevo Testamento. En lo que resta de esta lección veremos algunos datos diferentes a dichos hombres. En cuanto a los libros de biografía, el nombre del escritor se encuentra en el título del libro. Por lo tanto, los escritores de los libros de biografía son 4, a saber,
¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está. Ahora vamos a ver. Dice, Lucas no solo escribió el tercer evangelio, sino también el libro de historia que se llama Hechos. Dice, ya has escrito los nombres de 4 de los escritores. Dios utilizó a otros para escribir los 13 libros de la tercera división. Ya has aprendido que dicho libro se llama Cartas Paulinas. Ok, otra vez. Ya has escrito los nombres de 4 de los escritores. Dios utilizó a otro para escribir los 13 libros de la tercera división. Pablo. Ya has aprendido que dicho escritor se llama Pablo. Pablo, exacto. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Lucas, ok. Entonces ya tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Pablo. Juan. Juan. Ok, dice. Sabemos que Dios es el autor de la Biblia, pero el que fue utilizado como escritor de la primera de las epístolas generales es desconocido. Es decir, no sabemos quién escribió la epístola a quién. Hebreos. Santiago. Hebreos. Primero. Bueno, aquí dice Hebreos. Pero ¿por qué dijo el de Santiago? El primer ¿Perdón? libro. Ah, El primer libro que escribió, ¿cuál fue? Hebreos, algunas Biblias la atribuyen a Pablo, sin embargo no hay evidencia Hablando positiva del que está. primero dijo de que Santiago era el primer libro. Ujú. ¿Será que sí dijo? Está grabado. Sí. Dice No saben quién lo escribió. Hebreos, dice Hebreos. Ok. Hebreos. Oye, yo dije Santiago. No, dijo el primer libro, dijo. Ah, no. Hebreos. No mencionó el primer libro de la escritura. Algunas Biblias la atribuyen a Pablo. Sin embargo, no hay evidencia positiva de que este sea el escritor. Bueno, a lo mejor se entendió mal, ¿verdad? Aquí estaba hablando de Hebreos. Algunas de las Biblias atribuyen a Pablo, sin embargo, no hay evidencia positiva de que este sea el escritor. Cada una de las otras 7 epístolas generales lleva el nombre del escritor en el título. Algunos escribieron más de una epístola. Apunta los nombres de 4 escritores de las epístolas generales. ¿Se acuerdan? Pedro. Pedro es uno, sí, Juan, Santiago. Santiago, sí, El otro es Judas. Judas. Sí, así es. Pedro. Pedro, Juan, ¿cómo? Santiago, Pedro, Juan y Judas. No, Santiago también. Santiago, Pedro, Juan y Judas. Santiago, Pedro, Juan. Santiago, Pedro, Juan y Judas. Así se me está pegando a mí. Ay. Santiago, Pedro, Juan y Judas. Sam, sí. Santiago, Pedro, Juan. Santiago. Ok, dice, el apóstol Juan no solo escribió el 4º evangelio, sino también las 3 epístolas generales que llevan su nombre. Es además el escritor del libro de profecía que se llama el apóstol Juan, ¿verdad? Sí, porque hace rato yo creo que le cambié el nombre de arriba. Dice, completa la siguiente lista de los escritores del Nuevo Testamento. Ok, a ver si A ver, se acuerdan. perdón.